El buen estado de nuestra salud depende en gran medida de la flora intestinal, de su contenido y equilibrio entre las especies bacterianas que la conforman. Aportar al organismo probióticos y prebióticos es beneficioso para la salud. Seguramente más de una vez te habrás preguntado, ¿y qué diferencia hay entre un prebiótico, un probiótico y un simbiótico? Quédate, que te explicaremos esto y los beneficios que aportará a tu salud tener una flora intestinal o microbiota balanceada. Además, te enseñaremos a preparar un delicioso café cremoso con un extraordinario sabor que te aportará unos aún más extraordinarios beneficios para tu microbiota. Al finalizar este episodio, comprenderás la diferencia entre un prebiótico, un probiótico y un simbiótico. Pero antes déjame que te explique qué es la flora intestinal o microbiota, cuáles son sus funciones y cómo te afecta o te puede afectar un desequilibrio intestinal. Y finalmente, qué son los prebióticos, probióticos y simbióticos. Nuestro organismo está colonizado por varios cientos de especies bacterianas que llegan a contabilizar un número 10 veces superior al de las células que constituyen nuestro organismo. La mayor concentración de bacterias en el cuerpo humano se encuentra en los intestinos, que albergan miles de millones de ellas. Al conjunto de bacterias que viven en el intestino se les llama flora intestinal o microbiota. Y el buen estado de nuestra salud depende en gran medida de que esta flora contenga una cantidad adecuada de colonias bacterianas y guarde un equilibrio entre las especies bacterianas que la conforman. ¿Cuál es el origen de la microbiota o flora intestinal? Durante la gestación, el feto carece de bacterias. La microbiota intestinal comienza a desarrollarse en el mismo canal del parto donde el feto entra en contacto con millones de bacterias maternas, Lactobacillus y Bifidobacterias, que comienzan a colonizar el intestino. A través de la lactancia materna, la criatura sigue adquiriendo y diversificando la flora bacteriana, cuya composición se completa a lo largo de los 2 primeros años de vida. Al llegar a esta edad, la flora establecida es ya prácticamente definitiva y suele permanecer estable a lo largo de la vida, aunque determinadas circunstancias pueden alterar su equilibrio. ¿Cuáles son las funciones de la flora intestinal? Las principales funciones de la microbiota intestinal son nutritiva y metabólica. Ayudan a la digestión, absorción y a la síntesis de muchos nutrientes. Protectora. Crean una barrera que impide el desarrollo de otros tipos de bacterias que podrían producir infecciones e inhiben el desarrollo de algunos virus. Inmunomoduladora. Tiene un papel esencial en el correcto funcionamiento del sistema inmune. ¿Qué es lo que ocasiona un desequilibrio intestinal? Hay circunstancias que pueden romper el equilibrio de la flora intestinal y estas son las siguientes: situaciones de estrés, dietas inadecuadas, son aquellas pobres en fibra, ricas en proteínas y con grasas, con un exceso de café, chocolate o azúcares, hábitos tóxicos como el alcohol, el tabaco, ciertas enfermedades como la común gastroenteritis, algunos medicamentos como antibióticos, medicamentos que dañan la mucosa gástrica o intestinal, intolerancias alimentarias o el propio envejecimiento que comporta un descenso de las colonias microbianas. ¿Cómo podemos ayudar a restablecer el equilibrio intestinal? El desequilibrio intestinal no es para siempre. Afortunadamente puede recuperarse de 2 maneras. 1. Aportando microorganismos externos con propiedades beneficiosas, como los probióticos. 2. Aportando sustancias no digeribles que la microbiota del organismo puede aprovechar para su propio desarrollo, prebióticos o lo que es lo mismo, aportando el alimento para que los probióticos se desarrollen o reproduzcan. Y ahora sí, te lo explico de una vez para que salgas de dudas. Los probióticos son organismos vivos que, ingeridos en cantidad adecuada, ejercen un efecto beneficioso y saludable al organismo. Se pueden encontrar de distintas maneras, formando parte de la composición de alimentos. Un ejemplo muy básico es el yogur, que es leche fermentada con bacterias lácticas, Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus o Acidophilus. Otro ejemplo que te va a sorprender y creemos que gustar mucho, te lo explicaremos en la preparación que haremos al final de este vídeo. No te lo pierdas. Otros ejemplos conocidos de cómo puedes consumirlo pueden ser como complemento alimenticio, en cápsulas o en polvo para diluir en agua u otros líquidos, y en forma de medicamentos, los que contienen diversas cepas bacterianas beneficiosas para regenerar la flora intestinal. Los probióticos
son sustancias no digeribles que favorecen el crecimiento selectivo de las bacterias intestinales beneficiosas. Son hidratos de carbono que se encuentran en la composición de diversas hortalizas y frutas. A pesar de encontrarse en numerosos vegetales, cuando se analizaron los hábitos de alimentación de la población en general, se vio que por regla general la cantidad de frutoligosacáridos que se consumen al día es unos 800 miligramos, cuando lo aconsejable sería entre 2 y 6 gramos. Los frutoligosacáridos forman parte de la composición de algunos alimentos que los incorporan para suplementar la dieta, entre ellos algunos preparados lácteos, bebidas, alimentos infantiles, galletas y panes. Los simbióticos son productos que incorporan conjuntamente probióticos y prebióticos. La intención es que al llegar al intestino, los probióticos lo hagan acompañados de aquellas sustancias prebióticos que ayuden al crecimiento y colonización. El modelo del alimento simbiótico por excelencia sería la leche materna, ya que contiene tanto bacterias lácticas, lactobacillus y bifidobacterias, como frutoligosacáridos y nucleótidos, que también favorecen el desarrollo de las bifidobacterias. Por ese motivo, las leches infantiles han ido incorporando simbióticos en sus formulaciones para parecerse más a la leche materna. Además, existen complementos alimenticios simbióticos que se presentan en cápsulas o en polvo para diluir en agua u otros alimentos. En definitiva, un simbiótico es una combinación de prebiótico y probiótico. Aunque en condiciones normales una dieta equilibrada debería bastar, en situaciones en que se rompe el equilibrio y se producen síntomas como diarrea o estreñimiento, gases, vientre hinchado, digestiones lentas, estos productos pueden resultar beneficiosos, siempre dentro del marco de una alimentación y hábitos de vida saludables y con un consumo adecuado y no exagerado. Recapitulemos, los probióticos son organismos vivos que ingeridos en cantidad adecuada ejercen un efecto beneficioso y saludable al organismo, como el ejemplo del yogur. Los prebióticos presentes en frutas y verduras son sustancias no digeribles que favorecen el crecimiento selectivo de las bacterias intestinales beneficiosas. Y los simbióticos son productos que incorporan conjuntamente probióticos y prebióticos. El modelo de alimento simbiótico sería la leche materna. Beneficios de tomar simbióticos. El hecho de mantener en buen estado nuestra microbiota intestinal nos asegurará el correcto funcionamiento de la digestión, así como la asimilación y eliminación de los residuos. Además, nos protege de la proliferación de otros tipos de bacterias que pueden producir infecciones. Tiene una importante función inmunomoduladora, o sea, un papel esencial en el funcionamiento del sistema inmunitario. Pero hay más. De este equilibrio bacteriológico también depende el bienestar del cerebro. Varios estudios han demostrado que el intestino contiene más de 100 millones de neuronas y que secreta al menos 20 neurotransmisores idénticos a los del cerebro. Por tanto, podemos afirmar que el estado de la microbiota intestinal participa activamente en la gestión de las emociones y está implicado en el control del dolor, la regulación de la termorregulación, los comportamientos alimentarios y sexuales, el ciclo vigilia-sueño, el dolor y la ansiedad. Otros beneficios de los simbióticos. Te contaré otros beneficios de los simbióticos. Aumentar la flora intestinal y el conjunto de la microbiota del ser humano para favorecer tanto la prevención como la mejora de enfermedades intestinales tipo Crohn, colitis ulcerosa, colon irritable, gastritis, y reforzar las defensas del organismo, frenando la proliferación de bacterias patógenas y erradicando infecciones. Ayudar a proliferar el ácido láctico de los Bifidobacterium, que tiene propiedades anticancerígenas y antimutágenas. Hay estudios que han demostrado que incide en las células tumorales. También se ha estudiado el uso de probióticos en pacientes inmunocomprometidos, evitar el estreñimiento y disminuir los casos de diarrea. Así pues, es fundamental conservar una microbiota intestinal rica y equilibrada con probióticos, bacterias beneficiosas y prebióticos, fibra dietética que sirve de alimento para los probióticos, que garantice un buen funcionamiento del cuerpo y la mente. La forma ideal sería gracias a una mezcla de prebióticos y probióticos, a lo que llamamos simbióticos. Estos productos pueden resultar beneficiosos siempre dentro del marco de una alimentación y hábitos de vida saludables y con un consumo adecuado y no exagerado. A la hora de tomar simbióticos debemos asegurarnos de la viabilidad de las cepas microbióticas y de la calidad de las moléculas prebióticas incluidas. En este sentido,
Buscar un simbiótico que cumpla estos requerimientos es responsabilidad del consumidor. Es importante consumir un preparado que contenga al menos 10 cepas o más para evitar desbalancear la flora. Que sepas que si consumes un alimento, tomas una bebida fermentada o un suplemento que tenga un solo tipo de bacteria y resulta no ser el que particularmente tú necesitas, en tu organismo crecería de forma exagerada, produciendo un desbalance que muchas veces nos lleva a un aumento de una sustancia llamada histamina, muy relacionada con reacciones alérgicas. Bacterias de productos lácteos como kéfir de leche o yogur son las más asociadas con un aumento de la histamina, un problema que evitarás tomando muchas cepas variadas para obtener una flora balanceada. La mayoría de estos suplementos contienen entre 30 a 40 cepas como máximo. Fíjate que no se trata simplemente de tomar probióticos. Puede que si no tomas el adecuado para tu organismo, no te sirva o te surta ningún efecto, incluso que te pueda generar histamina, porque no estabas tomando las cepas específicas para tu problema. También debes saber que según tu tipo de alimentación, crudivegana, carnívora o paleo, distintas alimentaciones van a necesitar distintas cepas bacterianas. Con la ayuda de un profesional deberás encontrar bacterias más relacionadas con el problema que necesites tratar. Durante los últimos años se le ha dado muchísima importancia a todo esto y hubo 3.500 estudios solo entre 2010 y 2015. Pero ¿por qué sabemos tan poco sobre la flora intestinal? El problema radica principalmente en que no sabemos cómo se ve una flora normal, porque no tener patologías digestivas graves no implica que nuestra flora sea una flora normal, con lo que no tenemos un parámetro para comparar como algo correcto o grupo control versus la flora que no es normal. Ahora tienes una noción un poco más clara sobre los probióticos y la importancia de una elección correcta para el beneficio de tu flora bacteriana. Y entiende que el proceso para cambiar tu flora toma su tiempo, puede durar un año, así que toma conciencia de ello y si quieres invertir tiempo y dinero en esto, deberías cuidar mucho tu alimentación, manteniendo una dieta de bajo índice glucémico. Tomar probióticos y comer pizza sería malgastar tu tiempo y dinero, pero el esfuerzo merece la pena. Un cambio en tu flora intestinal puede hacer que mejore tu sistema hormonal, puede hacer que acumules menos grasa en tu organismo, mejorar tu sistema inmune y puede mejorar tu humor. Si te ha parecido útil esta información, ponle un me gusta, comenta y comparte, porque esto ayudará a que llegue a mucha más gente que puede interesar. Una microbiota más sana y un café más cremoso. Microbiotic Creamer con fibra prebiótica, probióticos y extracto de hongos es una forma deliciosa de funcionalizar tu café. Su consumo diario te ayudará a mejorar tu salud intestinal. Lactospore es un probiótico que protege del sobrecrecimiento de bacterias patógenas en el intestino. El extracto estandarizado del hongo de melena de león ha demostrado tener un efecto beneficioso sobre la inflamación intestinal. La fibra prebiótica alimenta a los microorganismos beneficiosos, promoviendo una flora intestinal sana y equilibrada.